capítulo 4 del Evangelio de Juan, los versículos del 25 al 26. El Señor Jesucristo tiene un encuentro con una mujer judía, pero de las conocidas como samaritana, del pueblo que el mismo judío no aceptaba como pueblo de Dios. Se habían separado, se habían apartado, habían habido problemas y el Señor Jesucristo ahí junto al pozo se encuentra con ella y tienen una conversación. Una conversación que nos permite a nosotros, déjenme explicarle algo bien interesante y bien importante. Para muchos, hoy día primero, a lo mejor la semana pasada, días antes, ya se acabó la alegría que trae la Navidad. Ya no hay más alegría. Y déjenme decirles que esto es producto de debate en los medios televisivos, porque vamos a tener que alargar la estación de Navidad para que haya alegría. Y la realidad es que no es la estación, es Cristo. Por eso cuando se acaba la Navidad, cuando se acaba, que nunca se acaba, para el que cree en Dios, cuando se quitan las luces, cuando nos damos cuenta que los regalos que nos hicieron no nos sirven para nada, tenemos que ir a cambiarlos, viene entonces una depresión que dice que ataca a todo el mundo. Y lo que no se dan cuenta es que Cristo vino con un propósito, no es precisamente de traer alegría de adentro, de afuera hacia adentro a través de todo lo que hacemos, sino de atraernos alegría viviendo en nosotros de adentro hacia afuera. Lo que nosotros conocemos con gozo verdadero del cristiano. La mejor respuesta para poder entender que aquel niño no se quedó en el pesebre, que aquel niño creció, que aquel niño llevó a cabo su ministerio también milagroso igual que su nacimiento, murió como cantaban los hermanos y decían los hermanos, resucitó al tercer día por nuestros pecados, murió por esos pecados y resucitó para darnos vida eterna. Cuando nosotros nos damos cuenta, el gozo no se puede ir. La Navidad sigue siendo Navidad todos los días. Todos los días recordamos que vino al mundo para darnos eso. Lo que sucede es que si nosotros tomamos, no es que estamos diciendo que sucedió el 25 de diciembre ni el nacimiento fue en esta fecha, la palabra de Dios no nos lo dice. Pero si tomamos como cierto de que un día nació, y es lo que dice la palabra de Dios, y decidimos celebrarlo en esta época, estamos aproximadamente en la primera semana de vida de Jesús. ¿Verdad? Y es la primera semana donde todo se acaba. Se acaba el gozo, se acaba todo, porque ya pasó todo. Pero tenemos la última semana de vida del Señor Jesucristo. Aquí en la tierra. Y en esa última semana, el Señor Jesucristo instauró la cena. Instaura la cena con el propósito de que el gozo nunca se nos vaya. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a tener ese gozo si en realidad no atendemos los que dicen que son cristianos? Porque déjenme decirles algo importante. A veces son los que dicen que son de Dios, los que vemos que el gozo se les va. Por supuesto, el que no es cristiano no tiene gozo ni en la Navidad, ni fuera de la Navidad, ni nunca. Pero qué tristeza ver a los que dicen que son hijos de Dios, que después que pasa esta temporada, y la intención hoy es exhortarlos, motivarlos, a partir de lo que dice la cena, el Señor en la cena, en la instauración de la cena, nosotros podamos tener ese gozo permanente. ¿Ok? ¿Cómo estamos seguros de que aquel niño no quedó allí? ¿Cómo estamos seguros de que todo lo que dice la Escritura es verdad? Cuando él tiene esta conversación con la mujer samaritana, ahí en el capítulo 4, versículo 19, el versículo 4, capítulo 4, versículos 25 y 26, la Escritura dice, la mujer le dijo, presten atención, la mujer le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús se le dijo, yo soy el que habla contigo. Oremos, Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibirla. Y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. Úsame, Padre, a pesar de todos mis errores, para la gloria tuya y de la salvación de otros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De manera que si nosotros ponemos la primera semana de vida con la última semana de vida, nos damos cuenta de que ese Mesías vino. Porque Jesucristo le dice a ella, he venido.
Y voy a decir y voy a enseñar todo lo que tú estás esperando, todo lo que el mundo está esperando, todo lo que necesitamos saber. De manera que no podemos quedarnos en la Navidad. Vino, dice Jesucristo, ese soy yo. He cumplido con todo lo que se dijo de mí. He cumplido con todo lo que dice que yo iba a decir. Voy a hacer todo lo que voy a hacer. Y cuando llegamos al momento de la cena, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos en cuenta todo lo que ha hecho, todo lo que va a hacer y todo lo que nosotros tenemos que hacer para, como mencionaban algunos hermanos aquí esta mañana, podamos crecer, podamos parecernos a Él, podamos ser diferentes, podamos mejorar, sea en el 2020, en el 2023, en el 2030, en el 2040, en el año que sea, en el momento que sea, cuando nosotros decidamos verdaderamente caminar con el Señor y tener una vida nueva. Cuando nosotros miramos las cosas que se dicen el día que instaura la cena, su última semana de vida aquí en la tierra, nos damos cuenta que Jesucristo quería que nosotros recordáramos todo lo que hizo, porque lo que aquella mujer dijo, Jesucristo lo cumplió. No se quedó sin hacer nada, comenzó su ministerio, vivió una vida perfecta, sin pecado, enseñó hasta la saciedad, mostró que era Dios viviendo con nosotros, hizo todo lo que se suponía que el Mesías, y ella dice, cuando el Mesías venga, Él no lo dirá todo, Él le dice, ese soy yo. Ahora, ese niño de Belén es el Mesías. Ese niño nacido ahí en un pesebre es el Mesías. Ese niño es tu Salvador, es tu Mesías. Entonces todo lo que hizo y dijo tiene que ser importante, tiene que ser recordado, tiene que ser esperado y tiene que permitirte a ti un crecimiento, porque para eso lo hizo, para eso lo cumplió, para eso lo dijo. Todo lo que tenemos en la Escritura, dice la palabra de Dios, útil para todas las cosas necesarias del hombre. Nosotros nos hemos propuesto continuar hablando de Cristo y de su persona más allá de la Navidad. Y esta es la primera prédica acerca de hablar de Cristo. Y creo que no hay una mejor ocasión para celebrar la cena, que ustedes saben que la vamos a hacer cada 2 meses, 6 veces en el año. Y continuar hablando de lo de Cristo hasta que llegue. Es un propósito que nos hemos propuesto en las prédicas, hablar y hablar del Señor Jesucristo, diferentes facetas de su vida, de su ministerio, hasta que lleguemos a la resurrección, y así los hermanos tienen una mejor preparación acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo. Un buen comienzo de año se logra manteniendo a Cristo y su obra vigente en nuestras vidas. Se pasó la Navidad, se pasó la euforia y la vida sigue igual, pero en esta primera semana de vida de Jesucristo se le va a muchos la alegría, y no debe ser así, porque como Él le dijo a la mujer samaritana, yo soy ese que vino a cumplir, vino a decir todas las cosas que necesitan saber, vino a mostrar todo lo que Dios quiere mostrar al mundo. Jesucristo lo cumplió, Jesucristo lo hizo, y cuando llega a la última semana de vida, le dice, ahora con todo lo que hice, con todo lo que prometo, con todo lo que les doy, esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, Jesucristo pidió allí cuando instauró la cena que recordáramos, que hiciéramos ello en memoria de Él. En 1 Corintios, que es la porción que siempre usamos para celebrar la cena, en el versículo 24-25 dice 2 veces, hacer esto en memoria de mí. Cuando Jesucristo dice hacer esto en memoria de mí, quiere decir que nosotros vamos a estar recordando permanentemente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo no se quedó en el pesebre. Jesucristo no fue al ático. Jesucristo no desapareció. Jesucristo continuó su vida mostrando que era Dios, mostrando que era hombre, viviendo entre nosotros y preparándonos a nosotros para una vida eterna, para darnos salvación cuando fue a la cruz. De manera que nosotros tenemos que recordar todo lo que hizo. La tristeza es que después que pasa la Navidad se nos olvidó el resto. No recordamos. Y en la última semana dice que no se les olvide todo lo que he hecho y todo lo que he dicho. Hacer esto en memoria de mí. Cuando vamos a la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que lo cumplió todo. No se quedó allí, creció, fue a la cruz, pagó por los pecados de todos los seres humanos, y nosotros tenemos completa la obra de Dios con nosotros,
para alcanzar salvación y tener una comunión, una relación con Dios. De manera que tenemos que recordarlo. Por eso el Señor dice, entre las cosas que nos dice cuando tomamos la cena, cuando tomamos los elementos, hacer esto en memoria de mí. Porque lo cumplió todo. El momento en la cruz en que dijo consumado es, quería decir que todo lo que se había propuesto para salvar la humanidad lo había llevado a cabo. No solamente Él dice que recordemos cuando tomamos la cena, también nos dice que esperemos todo lo que promete. ¿Saben que el gozo se va? Porque el niño no habló, el niño si acaso lloró, pero allí no quedó todo. Cuando Jesucristo creció, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, nos habló de la eternidad, nos habló de una relación constante con Él, nos habló de su venida, nos habló del reino milenial, nos habló de tantas cosas que nosotros todavía estamos esperando. A la misma María le dijo cosas que nosotros sabemos y lo predicamos en una ocasión que todavía no se han cumplido. De manera que hay cosas que estamos esperando. En esas últimas semanas de vida se detiene, invita a los suyos a la mesa y le dice, no solamente hacer esto en memoria de mí, sino recordar lo que está por ser hecho. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos allí en esa misma porción de 1 Corintios, pero en el versículo 26 del capítulo 11, la escritura dice, hasta que Él venga. De manera que tenemos que recordar, pero cuando Él venga se acabó el tiempo. Va a cumplir todo lo que ha dicho. Nosotros sabemos que estando con Él vamos a ser testigos también de las otras cosas que va a hacer con el resto de la humanidad que no ha creído. Pero hasta que Él venga tenemos que estar anunciando que Jesucristo va a continuar haciendo. Todavía hay cosas que no se han cumplido, todavía hay cosas que está por hacer. De manera que la cena tiene el propósito también de que nosotros nos preparemos para esperar con certeza. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es esperar todo lo que Él prometió. Recordar, esperar, y dice allá en Hebreos en el capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. La historia bíblica nadie la puede refutar. Sabemos todo lo que Cristo hizo, pero porque es Dios mismo hablándonos a nosotros, sabemos que todo lo que prometió, Jesucristo lo va a cumplir. Y por ahí viene el gozo que tenemos nosotros. Pase lo que pase, no importa la guerra de Ucrania, no importa cómo está la economía, no importa quién sea presidente, no importa nada. Lo que Jesucristo prometió, lo va a cumplir. Qué atrevimiento histórico y divino decirle a aquella mujer, yo soy ese que va a hacer todo lo que esperan, todo lo que quieren oír y todo lo que necesitan. Pero Jesucristo se lo dijo. A nosotros los que hemos creído, al verlo todo, al tener en la historia todo lo que hizo para darnos la salvación mientras estuvo aquí en la tierra, nos dice, número 1, recordar, número 1, esperar, porque lo que he prometido lo voy a cumplir. Y en tercer lugar, mis hermanos, mientras estamos esperando y recordando, Jesucristo quiere que nosotros crezcamos a su semejanza. Nunca seremos como Él. Todos los días nos salen defectos. Nosotros normalmente tenemos una fiesta de fin de año, una reunión en la que nos reunimos, pero no queríamos darle ninguna razón a nadie para llegar tarde hoy. Entonces, este año no la hicimos, era cuestiones de calendario. Pero mi hijo sí quiso hacerlo y entonces trajo a sus amigos de la escuela y entonces hicieron una fogata muy grande. Cuando fui a encender la fogata, se me quemaron hasta las cejas. Si ven algún pelo que estaba medio así, y estuve tentado de predicar sobre el infierno. Al ver las llamas, yo creo que Dios me estaba diciendo algo. Algo hice mal que Dios me estaba hablando. Porque por poco me quemo. Y entonces, sí, yo creo que hice algo mal. No se los voy a decir, pero ya yo lo confesé. Estuve tentado de predicar sobre el infierno. Pero dije, no nos ocupemos tanto del infierno, sino de aquel que nos saca de ese infierno. Ocupémonos de Cristo y de aquí hasta la resurrección vamos a estar predicando acerca de la vida, obra y persona, carácter de nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Pero mientras tanto, Jesucristo nos pide que crezcamos. ¿Cómo crecer? ¿Cómo crecer? En esa porción que usamos para celebrar la cena, dice en 1 Corintios 11, 28, examínese cada uno a sí mismo. Para crecer hay que examinarse. ¿Qué hice mal? No tiene que pasar usted por la hoguera, por la fuerza, para pensar que hizo algo mal hecho. ¿Qué hice mal?
¿Qué hay en la Escritura que yo no cumplo? ¿Qué pecado hay en mi vida? Ese es el autoexamen. Y dice el Señor que no tengamos miedo a autoexaminarnos. Que es mejor que nos autoexaminemos nosotros y no que nos juzgue el mundo. Porque nosotros nos examinamos delante de Él, con la guía de Él, con el Espíritu de Él. Cuando nosotros nos examinamos, miramos incluso las cosas que debíamos haber hecho, que son buenas y no hicimos, lo que constituye también pecado. No hacer lo que es correcto es pecado. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué no hacemos que a Dios le agrada y nosotros obviamos y olvidamos? ¿Qué pasa? ¿Estamos realmente viviendo la vida cristiana o estamos nada más que esperando que llegue otra celebración para tener gozo y tener alegría? ¿Estamos realmente dándole a Dios lo que es de Dios? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos congregándonos? ¿Estamos creciendo? ¿Tenemos una iglesia que predica, una iglesia que enseña, una iglesia? ¿Estamos haciéndolo? Los que son de Dios, ¿estamos buscando ser igual a Él? ¿Estamos metiéndonos en la palabra de Dios? Yo no sé ustedes, yo tengo un sistema de leerme la Biblia en el año, durante todo el año completa. Y ayer, por supuesto, terminé en Apocalipsis y hoy empecé fresquito otra vez Génesis. Estamos metiéndonos en la Biblia, estamos leyendo la Escritura. Creo que son como más de 20 años haciendo eso. Yo se lo aconsejo. Allí está todo, esa es la comida, ese es nuestro alimento, ese es el todo. Estamos orando. Tenemos ahora la vigilia de oración el 27 que prometimos que íbamos a hacer cada 4 meses. Estamos orando, estamos funcionando como iglesia, estamos haciendo lo que es correcto, estamos eliminando pecados, estamos transformándonos. Yo estoy cambiando todos los días me entero de un defecto nuevo y tengo que cambiar y tengo que mejorar. Pero eso es porque hay un autoexamen, ese es el propósito de la cena, autoexaminarnos. Y como ese es el propósito de la cena, eso es lo que vamos a hacer, entre otras cosas. Vamos a recordar, vamos a estar seguros de que estamos viviendo, esperando lo que prometió y vamos hoy a hacer ese autoexamen. Autoexamen que debe ser de todos los días, pero que Él de manera corporativa, como pueblo de Dios, como familia de Dios, nos pide que hagamos y que la gente obvia. ¿Se dan cuenta ustedes cuánta gente obvia la cena del Señor? Hay iglesias que incluso se pasan años y no celebran la cena. La Biblia no nos dice cada qué tiempo, pero dice que cada vez que se reunían. Y nosotros, de una manera práctica, porque no dice cada qué tiempo, como nosotros somos más pecadores que el resto del mundo, entonces lo hacemos de cada 2 meses. Los americanos lo hacen 3 veces, 4 veces en el año. Y me dicen que porque yo lo hago cada 2 meses. Yo les digo, porque nosotros los hispanos somos más pecadores que ustedes. Y tenemos que autoexaminar. Entonces se quedan contentos. Ahí tú matas la discusión. Y porque quieren discutir algo que no está en la Escritura. ¿Para qué discutir algo que no está en la Escritura? Ahora, hay algunos aspectos de la cena que sí queremos aclarar. Recuerden ustedes, la cena, recordamos, en la cena nos proponemos tener presente que todo lo que Cristo dijo va a cumplirlo y en la cena nosotros vamos a crecer a semejanza de Cristo. Llevamos a cabo ese autoexamen. Cuando somos profesionales, nos exigen irnos superando y nos hacen test y nos hacen evaluaciones. En la vida cristiana es de la misma manera. Allá en Efesios 4:13 dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, no quiere decir sin pecado, perfecto no quiere decir sin pecado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso es explicación que hemos dado otras veces y que vamos a seguir dando. Se acabaron las fiestas y por tanto se acabó el gozo para los que no creen. Pero ¿es esa la condición de usted que ha creído? ¿Es esa la condición? ¿Es esa la clave de su vida? ¿O es Cristo lo que le mantiene a usted esperando, recordando y también anunciando que vendrá y que vendrá por su iglesia? Hermano, es importante, no por gusto. Primera semana de vida, última semana de vida. Todo lo cumplió. La mujer, yo no sé si llegó a ver la crucifixión de Cristo y verlo todo cumplido. La mujer samaritana no nos dice la Escritura, pero nosotros sabemos que cumplió con todo lo que prometió y todavía quedan muchas cosas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la cena. La cena del Señor, instaurada por Él, con estas cosas que Él nos pide que hagamos. Y donde nosotros nos basamos en el Evangelio, como lo recibió el apóstol Pablo y nos lo dio a nosotros. Dice que Él lo recibió del Señor Jesucristo, apóstol, el último, un abortivo. Y entonces Él lo transmite a la iglesia, lo enseña a la iglesia. La cena del Señor no es un ritual. La cena del Señor es una ordenanza dada por Cristo. 2 ordenanzas, el bautizo y la Santa Cena. ¿Okay? La primera para comenzar la vida cristiana y la segunda para continuar mejorando nuestra vida cristiana.
dando, esperando y creciendo, autoexaminándonos, ¿verdad? De manera que cuando celebramos la cena, estamos haciendo lo que Pablo, a través de los símbolos, recordamos la fase, no pudiéramos decir todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo es importante, pero la parte culminante, la parte, el clímax de su ministerio fue su muerte vicaria en la cruz, derramando la sangre, estableciendo un nuevo pacto, cumpliendo con lo que había venido a hacer. Ahora bien, en muchas iglesias se malinterpreta, vamos a decir que lo interpretan de una manera diferente. La cena del Señor no salva a nadie. Los elementos que nosotros damos son elementos, jugo de uva y pan sin levadura, para cumplir con los propósitos de la cena. La cena no salva. Si la cena salvara, aquel pobre hombre en la cruz no se hubiera salvado, no hubiera estado con Jesucristo ese mismo día en el paraíso, ¿verdad? Porque él no pudo ni bautizarse. Pero mientras podamos, tenemos que cumplir con la primera ordenanza, que es bautizarse, dando muestra pública de fe de que hemos creído en Cristo, y después continuar para mejorar esa vida cristiana de manera periódica, celebrar. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su... Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.